Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión del módulo de Excel dentro de nuestro curso de ofimática. Hasta aquí ya vimos toda la parte de formatos, hemos visto también toda la parte de creación de funciones y el uso de fórmulas dentro de Excel. Bien, también hemos examinado algo de los formatos condicionales, que es una mezcla entre ambos, y las validaciones de datos con algunas reglas. El día de hoy vamos a continuar, bueno, vamos a dar el último retoque de temas, donde vamos a ver tres cosas muy importantes. Bien, vamos a ver los gráficos en Excel, vamos a ver las plantillas y vamos a ver también cómo se combina Excel con Word para hacer una funcionalidad muy útil. Entonces, para ello, vamos a terminar de utilizar esta acta de notas que hemos ido haciendo, que hemos ido completando. Y por último, le vamos a agregar un gráfico a esta acta. Muy bien. Fíjense que en este momento, bueno, yo voy a ir agregando más celditas acá. Bien, hasta acá ya hemos hecho el acta de manera que ya tenemos todos los datos necesarios del acta para que se puedan imprimir de forma correcta. Entonces, allí lo único que nos falta es interpretar los datos, ¿no? Por ejemplo, fíjense ahí que nosotros tenemos una cantidad de aprobados, reprobados y ausencias. Pero si quisiéramos representar ese tipo de información, no solamente así, en números, sino de alguna forma gráfica, utilizamos para ello los gráficos de Excel. La forma de insertar gráficos es muy simple, siempre y cuando nosotros tengamos una estructura bien definida dentro de nuestro libro Excel. Por ejemplo, nosotros debemos tener los datos así, ¿no? Todos encolumnados, con el siguiente dato en esta celda y no tomar en cuenta totales. Bien, los gráficos no se generan con los números totales, sino solamente con los datos básicos del mismo. Opcionalmente a ese tipo de datos, nosotros podemos agregar algún título que diga, por ejemplo, total. Digamos así. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a seleccionar todos los datos que queremos graficar, juntamente con un título a la parte izquierda y un título en la parte superior. Así es como queremos graficar datos. Bien, entonces seleccionando así, yo me puedo ir a la pestaña Insertar y aquí tengo un conjunto de gráficos que con solamente un clic puedo ir agregándolos a mi hoja de Excel. Voy a hacer la prueba con el más usual de todos, en este caso el gráfico circular, ¿no? O el gráfico de tortas, como ustedes muchos los llaman. Entonces, fíjense, ahí con un solo clic ya he agregado un gráfico a mi archivo que muestra por defecto los números que hemos definido acá. Están reflejados aquí, el 27, el 20 y el 6. Ahí están con sus leyendas, donde me indica el total de aprobados, reprobados y de ausencias, y un título para el gráfico, que es este total, ¿no? Entonces, con todo eso, fíjense, si bien estructuro estos datos de esta forma, entonces mi gráfico me va a salir así, con una sola selección. Pero eso no es todo, porque nosotros podemos ir mejorando o complementando el uso de estos gráficos con los tres elementos que se encuentran aquí en la parte superior derecha. En estas tres opciones vamos a encontrar la primera, donde indica qué elementos se quedan o se quitan del gráfico. Por ejemplo, si yo quiero, lo puedo quitar el título, o si quiero, lo puedo adicionar. Las etiquetas, donde me va a mostrar la cantidad bueno, el volumen de información que tenga dentro. Puedo utilizar con ello distintas posiciones, extremo interno, externo,
o como llamada de datos. ¿Lo ven? Entonces ahí yo también puedo utilizar eso y también puedo decir si quiero con leyenda o sin leyenda. Bien, en este caso lo puedo retirar porque ya tiene la cantidad, ya tiene ese tipo de dato. ¿Lo ven? Entonces, de esa forma yo puedo ir quitando o agregando elementos a mi gráfico. La segunda opción se refiere a los estilos. En acá yo puedo definir cómo quiero que se visualice, en este caso, mi gráfico. Puedo querer que se visualice así, puedo querer que se visualice así, o cualquiera de estas opciones que están acá. ¿Bien? Solamente con un clic se va a ir definiendo el estilo que yo escoja. Y el tercer elemento es un filtro. En el filtro yo puedo decir qué datos se ven y qué datos se ocultan. Por ejemplo, acá me sale todo, ¿no? Todos los datos por defecto, pero yo puedo definir que solamente, bueno, que quitemos las ausencias, por ejemplo. Entonces acá desmarco el total de ausencias, le hago un clic en aplicar y el gráfico me sigue funcionando, pero ya hace una comparación solamente entre los aprobados y reprobados. Y eso es lo que se grafica ahí, ¿no? Entonces, los filtros me permiten hacer eso, filtrar algunos datos para que se muestren o se quiten del gráfico. Si yo quiero, puedo restablecerlo nuevamente haciendo clic en seleccionar todo y el gráfico vuelve a lo mismo, ¿no? No se borra, solamente se ocultan estos datos. Los gráficos también pueden ir cambiando de tamaño de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo lo quiero encajar en este sector, así, lo puedo hacer. Aquí la leyenda está ocupando demasiado espacio, mejor la quito. Y las etiquetas están demasiado ahí, lo puedo poner en el extremo externo. En este caso, el título también lo puedo retirar. Y listo, así se visualiza el gráfico. Muy bien. Entonces, los gráficos son una forma sencilla de visualizar los datos para que luego los interpretemos de forma gráfica, ¿no? Y gráficamente notamos que hay una gran cantidad de aprobados, ¿no? Y eso nos sirve bastante como dato. Muy bien. Esa es la forma básica de los datos, pero ¿cómo es que funciona? Vamos a ir viendo cómo funcionan estos datos, pero con otro gráfico. Bien, vamos a asimilar que aquí tenemos eh, estos datos de acá. Me voy a crear otra hoja aquí que se llame gráficos. Bien, me voy a copiar este sector de acá y lo voy a pegar como valores aquí. Y esto es el total de notas en Excel. Yo puedo tener otra cantidad de notas por ejemplo, Word, PowerPoint, en otros cursos, por ejemplo, de Microsoft Teams. Puedo tener notas en los cursos de Skype, de OneNote, de Access, no sé. Bueno, puedo tener distintas notas, ¿no? Aquí voy a crearme un total. Aquí me voy a inventar calificaciones para que el total siempre sea esa cantidad. A ver, aquí le voy a poner un número más elevado. Aquí por aquí. Mucho.
Vamos a hacer esto. Listo. Ahora sí. Entonces, de esta forma, yo ya tengo en este conjunto de datos improvisado, ¿no? Una cantidad de calificaciones que he ido obteniendo de distintos cursos. Bien. Entonces, para que yo empiece a graficar estos datos, yo tengo que contar, como les mencioné, con una estructura adecuada donde yo pueda notar que esta información es la que yo quiera graficar. Fíjense que aquí hay una columna donde están las clasificaciones, otra está categorizado qué tipo de curso estoy calificando y dentro están los valores de las calificaciones. Inclusive aquí puedo sacar promedios para ir viendo qué promedio se ha sacado de, de todo esto. ¿Sí? Y así yo puedo tener este tipo de dato de la misma forma. Voy a copiarme el formato de acá y listo. Y esto lo voy a poner en cantidad de, bueno, no de porcentaje, pero sí de número. Bien, y esas van a ser las calificaciones promedio de bueno, no calificaciones, sino en la cantidad promedio de aprobados, reprobados, etcétera, en el curso. Bien, permítanme un segundo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, contando yo con esta estructura, notando que aquí yo tengo, lo voy a pintar esto de un color, voy a pintar así de color azul, y a esto le voy a pintar de un color naranja. Entonces, si yo tengo estas cantidades acá, como les mencioné, no tomo en cuenta los totales, ¿bien? Los totales no los voy a tomar en cuenta, porque son totales, estos de acá tampoco, ¿sí? Entonces, yo puedo darme cuenta que con estos datos de acá adentro puedo hacer cualquiera de estos gráficos de acá. Vamos a empezar por los gráficos de columnas o los de barras. Bien, los gráficos de columnas, simplemente con hacer una selección de esto, puedo insertar ya sea este tipo de gráfico, lo vamos a poner así, y listo. Fíjense, de esa forma mi gráfico ya está mostrando estos resultados, ¿no? Ahí está, por cada curso, cada barra azul es el total de aprobados, la naranja reprobados y el gris las ausencias, y por todo ello está haciendo un gráfico. Entonces, noten ahí que las mismas opciones del gráfico están eh, habilitadas acá para que podamos utilizarlas. Pero ¿cómo hace esto Excel? Vamos a hacer un análisis rapidísimo para que nos demos cuenta de qué es lo que está graficando. Le vamos a hacer un clic derecho y hay una opción que dice seleccionar datos. Ustedes se van ahí, fíjense que ahí está todo este rango de datos seleccionado y en base a ese rango de datos ha serializado y categorizado los valores de estas celdas para generar el gráfico. ¿Cómo lo ha serializado? Fíjense que aquí se generan series. Y en estas series están el total de aprobados, reprobados y ausencias. Fíjense que cuando le haga un clic en modificar, me tiene un título de la serie, que es aprobados, y los valores de la serie. Ahí están todos los valores. Entonces, las series hacen eso. Por cada título que está aquí, genera un conjunto de datos. Hago un clic en aceptar y esa es la serie de aprobados. La de reprobados va a ser aquí con la serie de datos de acá. ¿Lo notan?
Y las ausencias, lo propio. Ahí están las ausencias. Y esto. Y a la hora de categorizar esta serie de datos, fíjense que ahí cuando le hacemos un clic en cualquiera de ellos, me dice dónde están los rótulos. Y los rótulos están desde B1 hasta H1. Quiere decir que todo esto son los rótulos. Y es por eso que cada uno es un rótulo del gráfico. Por eso aquí aparecen las categorías y las series son cada uno de los colores que están dentro del gráfico. ¿Ven? Entonces, de esa forma se grafica o se grafican los datos dentro de Excel. Si nosotros quisiéramos, con esa misma opción, podemos intercambiar el rol de series y categorías y mi gráfico se genera así. Ya está categorizado por el total de aprobados, pero por cada una de los módulos o asignaturas que hemos llevado, ¿no? Y ahí está la leyenda, cada uno de ellos es así. Entonces, con esta opción, nosotros podemos ir intercambiando esos valores y determinar cuál es el que nos hace falta. Las opciones de acá siguen lo mismo. Podemos nosotros poner un título al gráfico, títulos en el eje. Podemos agregar, si queremos, etiquetas de datos, etcétera. ¿Ven? Hay más opciones. Las opciones dependen de qué tipo de gráfico estamos queriendo insertar. En este caso, fíjense aquí, podemos agregar una línea de tendencia en relación al total de aprobados, por ejemplo, y vamos a notar que hay un decrecimiento. Hay menos reprobados y ausencias que los aprobados. Y esa línea de tendencia aparece aquí. También podemos ir poniendo unas barras de error que van a ir mostrando cuál es la diferencia entre valores y otros números. Entonces ahí están las barras de error también para marcar ese tipo de datos. ¿Lo ven? Como les mencioné, este número de elementos depende del tipo de gráfico que estemos generando. Las opciones de estilo funcionan de la misma forma. Yo puedo ir utilizando cualquiera de ellas, o para que se note más, yo puedo poner un fondo oscuro así. Y también tiene otra pestaña de la combinación de colores. Ahí yo puedo definir qué tipo de colores quiero que utilice en mi gráfico y quedarme con el que más me sea útil. Muy bien. Y la tercera opción del filtrado también funciona, solamente que es ya a 2 niveles. Yo puedo quitar las ausencias de acá y decirle, no me interesa saber de OneNote, Skip ni Microsoft Teams, solo de estas 4. Hago un clic en aplicar y mi gráfico se modifica. Puedo ir filtrando estos datos así de esa manera. Bien, o puedo volver a mi gráfico seleccionando todo, hago un clic en aplicar y ya está. Volvemos a tener todos los datos dentro del gráfico. ¿Ven? Entonces, ustedes pueden ir bajo ese uso y definiendo cualquier tipo de gráfico que quieran. Vamos a seguir seleccionando este conjunto de datos y vamos a insertar acá un gráfico muy similar, pero que viene de forma horizontal. Ahora, bueno, previamente a eso, también podemos crear gráficos de columnas, pero ya no necesariamente 2D, sino en 3 dimensiones. Fíjense que aquí hay un gráfico así. Aquí está, este es el gráfico que he generado en 3 dimensiones. Y podemos hacer los mismos atributos. Fíjense que ahí funciona todo de la misma forma. Y a ver, vamos a quitarle esto del título, ¿no? Para que se vea bien. Ya no existe la línea de tendencia en este tipo de gráfico, ¿no? La que estábamos acá. Podemos agregarle etiquetas de datos igualmente y en las opciones de visualización ya podemos cambiarlo a este estilo, digamos, con la combinación de colores similar. ¿Lo ven? Entonces, ya sea por este lado o por este otro lado, podemos ir generando gráficos así de forma simple.
Entonces, hay gráficos en 2D, en 3D, que se pueden adicionar directamente. Bien, seguimos. Vamos a ir un poquito más abajo. Ya, seguimos con seleccionando los mismos datos. Hay algunas veces que ustedes van a tener acá no solamente datos de este tipo, ¿no? Puede que ustedes tengan, por ejemplo, datos más grandes. Vamos a utilizarlo así para que hagamos una prueba. Voy a decir que esto es igual a este valor por 1000, digamos, por 10,000. Y lo propio voy a hacer con estos valores de acá y estos valores de acá. Ah, ya he aumentado el rango de los valores de acá para hacer la prueba. Y fíjense que aquí el gráfico se vulnera, ¿no? Porque las cantidades de números ya se entremezclan y ya no dan un resultado claro de lo que yo quiero. Pero si yo quiero utilizar aún estos gráficos de barras, lo que conviene hacer es utilizar las barras ya sea horizontales en 2D o 3D. Vamos a utilizar estas de 3D. Entonces, fíjense lo que pasa cuando utilizamos ya este tipo de gráfico. Le voy a quitar el título. Ahí está. Le voy a agregar etiquetas de datos y las etiquetas, bueno, le quito la leyenda también. Y las etiquetas en este caso ya están apareciendo en la parte derecha de cada gráfico. Entonces ahí en este tipo de gráfico exclusivamente ya aparecen de mejor forma los datos, ¿no? Ya no se entremezclan, ya no existe esa función de números que había en este otro. Entonces, en algunas ocasiones, ustedes van a preferir contar con este tipo de gráfico para mostrar los resultados así, de forma horizontal, y en algunas otras, datos así, de forma vertical. Las opciones siguen siendo las mismas, siguen generando mismos colores, todo igual. Solamente lo que varía es eh, esas cantidades. Aquí creo que he seleccionado mal el conjunto de datos. A ver, voy a seleccionar datos y evidentemente, ¿no? He seleccionado hasta los totales y los promedios. Pero puedo quitarlo aquí directamente porque le digo que eh, el origen de datos va a ser, bueno, borro todo esto de acá y selecciono que el origen de datos es todo lo que está aquí. ¿Ven? Entonces, en este caso ya vuelve a graficar y me muestra los datos, esta vez de forma mucho más ordenada. Bien, entonces ya sea que utilicen números bajos o números altos, esta es una muy buena opción para mostrar esa información. Bien, pero estos son gráficos que nos sirven para mostrar ese tipo de cantidades. ¿Qué tal si nosotros queremos ver tendencias, números, cantidades mayores y menores? Para ellas, vamos a seleccionar el mismo conjunto de datos, desde acá hasta acá, pero vamos a insertar gráficos de líneas. Bien, voy a utilizar estos gráficos con marcadores, así, y los voy a llevar un poco más acá abajo. Bien, los gráficos de líneas nos permiten visualizar de forma un poco más gráfica cuáles son los picos altos y bajos de mis datos. Y eso lo hace de una manera mucho más, de forma más sencilla, ¿no? En aquí podemos sí notar eso, pero tenemos que compararlos con otros valores. En este caso, si queremos ver cuál es el curso que tiene más aprobados, fácilmente es este, ¿no? Microsoft Teams. Y si queremos saber cuál es el curso con menos aprobados, es este, el curso de Access.
Entonces ahí yo puedo notar de forma más fácil cuál es la línea de tendencia justamente de estos datos. ¿Lo ven? Ahí está la línea de tendencia de aprobados. Si nosotros queremos la línea de tendencia de los deprobados, también va a aparecer ahí. Ahí está la línea de tendencia. O si, bueno, de las ausencias no va a ser muy notorio porque va a ser una línea casi recta que va a pasar por acá. Entonces, ahí ustedes pueden ir notando eso. Podemos ponerle barras ascendentes y descendentes para notar diferencias entre las series de datos. Podemos poner barras de error, ¿no? Para que vayan limitándose cuáles están en el rango permitido y cuáles se sobresalen de él, etcétera. Podemos agregarle etiquetas de datos, aunque en este caso no es conveniente porque se mezclan muchos números, pero el análisis está hecho. Fíjense que al situarnos en cualquier dato nos muestra también la información de ese dato. Entonces los gráficos de líneas, ya sea con marcadores o sin ellos, nos permiten sacar ese tipo de información y visualizarla de forma mucho más sencilla. Entonces, los gráficos de línea nos proporcionan ese tipo de datos para hacer análisis, más que todo análisis, ¿no? En acá mostramos totales, vemos cantidades de producción, etcétera, pero con las líneas vemos puntos altos, puntos bajos, para ver y hacer análisis de datos. Existe otro tipo de gráficos también, puedes seleccionar el mismo rango, que son las áreas. ¿Bien? En las áreas vamos a utilizar este tipo. Podemos ir notando el comportamiento de volumen de justamente cada una de esas series y categorías de datos que tenemos en el gráfico. Bien, aquí, por ejemplo, quitamos el título, vamos a quitar la leyenda y ahí está graficado. Por ejemplo, ahí se nota mucho mejor cuál es la magnitud de datos que tiene, por ejemplo, la cantidad de aprobados y cuál es su relación con los reprobados y las ausencias, ¿no? Mucho más interesante que que el gráfico circular que habíamos sacado acá, lo tenemos en este gráfico de acá. Lo bueno de aquí es que está todo categorizado y ahí notamos en picos altos cuáles son la mayor cantidad de aprobados y reprobados que hay en un curso. Entonces, este gráfico es muy útil en ese caso, ¿no? Este gráfico es muy útil y nosotros podemos interpretarlo de mucha más fácil manera, la información que tiene. Vamos a seguir examinando un poco más, algunos gráficos más. Y no podíamos dejar de lado los gráficos, bueno, circulares, ¿no? Aquí los tenemos. Vamos a utilizar uno en tipo 2D. Pero hay una diferencia que ustedes van a notar con los gráficos que ya hemos generado hasta ahora. Fíjense que aquí me sale por cada curso el total de aprobados. ¿Y qué pasó con la gráfica de los reprobados y las ausencias? La diferencia de un gráfico circular es que solamente grafica una serie de datos. En este caso, la serie total de aprobados, ¿no? Solamente esta serie está graficando. A pesar de que yo he seleccionado todo ello, solamente me está graficando este conjunto de datos. Entonces, ¿dónde está eso? La diferencia. La diferencia está ahí en que el gráfico, aquí en los filtros, notamos que solamente serializa, bueno, o grafica una serie de datos. Claro, sería ilógico que sobre una torta que esté aquí mostremos otra capa que lo cubra todo y otra capa que lo cubra todo de las ausencias, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Por eso solamente este gráfico muestra información de una serie.
Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos mostrar los aprobados, los reprobados y las ausencias en este tipo de gráfico? Lo que podemos hacer es quitar la leyenda, bueno, podemos dejar la leyenda si lo quieren, podemos quitar el título, podemos agregarle algunas etiquetas de datos por acá, así. Le pondremos nomás el título para que aparezca allí, sin leyenda. Mejor, en las etiquetas de datos podemos agregar justamente de qué se refiere cada dato. Voy a ir a más opciones y fíjense ahí, puedo seleccionar el nombre de la categoría para que muestre la cantidad que está graficando. ¿Bien? Ya sea como valor o ya sea como porcentaje. ¿Listo? Le cambio el estilo al gráfico. Así. Y los colores con los que estoy trabajando. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero mostrar aprobados, reprobados y ausencias? Entonces me copio el gráfico, me voy a la celda del lado y ahí la pego, tal y cual. Entonces ahí lo que estoy haciendo es copiar el gráfico. Aquí me voy a la celda del lado, lo pego y ya tengo 3 gráficos de la misma. Entonces, como tengo la opción filtrar, aquí le digo que sean un total de reprobados y acá le digo total de ausencias. Y ya tengo los 3 tipos de gráfico por cada una de las series. Entonces los gráficos funcionan así. Bien, hay que ir entendiendo cómo funciona su estructura. Si ustedes tienen una estructura de este tipo, genial. Pueden generar todos estos tipos de gráficos. Si tienen una estructura así, pueden graficar de esta forma. Entonces, las opciones son múltiples y ustedes pueden elegir la que quieran. ¿Bien? La que quieran. En este caso voy a utilizar esto. Le voy a quitar la leyenda. Y la combinación de colores voy a elegir la que estoy usando. Es bueno utilizar, cuando vamos a imprimir un documento, es bueno utilizar colores claros, como este estilo que acabo de elegir. Para que salga el gráfico, tenemos que seleccionar todas las celdas de acá y definir el área de impresión, ¿no? Establecemos el área de impresión, ahí está dentro del gráfico. Lo guardamos, vamos a archivo imprimir y en la segunda hoja de mi impresión, ahí está, sale el gráfico que hemos generado. ¿Lo ven? Entonces, cuando vayan a imprimir, utilicen gráficos así, de poco color, sobrios, que salgan bien en la impresión. Y cuando tengan que hacer alguna presentación, ¿no? Cuando van a mostrar el dato en un proyector o en una pantalla, utilicen datos así un poco más oscuros para que alivie un poco la vista de los que van a escuchar esta interpretación de datos. ¿Bien? Entonces, esa es la parte de gráficos en acá en Excel. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. Van a notar que hay muchos gráficos más, ¿no? Existen, pero bueno, son gráficos un poco más especializados y también un poco más complejos, que no hacen caso necesariamente a esta estructura. Bien. Por ejemplo, los histogramas necesitan otro tipo de datos, los diagramas de Pareto lo propio. Cuando utilizamos diagramas en cascada, en embudo, en cotización, necesitamos otros tipos de datos. Entonces hay que googlear un poquito para saber cómo utilizar estos. Bien. Igual, las gráficas de dispersión y burbuja tienen otro comportamiento. Pero estos de acá, los de líneas, columnas y los circulares, funcionan todos bajo esta estructura. Bien, vayan practicando con ellos, van a ir entendiendo, de ahí les va a ser más fácil comprender cómo se utilizan el resto de gráficos en Excel. Bien, si bien Excel es así de amplio, ¿no? Notamos que tiene hartas opciones, hay muchas cosas que se pueden hacer aún. Eh, Vamos a notar también que en Excel
¿Para qué hacemos todo este tipo de cálculos, conjuntos y ello? De hecho, lo hacemos para que nuestros libros se conviertan en un tipo de aplicaciones, ¿no? Al cual le vamos a dar un uso. Entonces, si no queremos empezar de cero, como hemos hecho en este módulo, nosotros también podemos utilizar las plantillas. Si nos vamos a archivo, nuevo, y buscamos más acá abajo, tenemos las opciones de plantillas. Bien, en las plantillas, ustedes pueden, como notan aquí, utilizar plantillas para empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí existen ya archivos elaborados para hacer seguimiento de proyectos, para generar presupuestos, facturas, balances, programaciones semanales de turnos, etcétera. Fíjense que hay aplicaciones para todo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar una factura, esta me llama la atención, le hago un clic acá y fíjense, ya está diseñada una factura para que yo entre y el nombre de la compañía le ponga, sí, mi nombre, ¿no? Am, Así, ¿no? Digamos que quiero hacer algo para mi empresa, algo con mi dirección, le vamos a poner cualquier dirección, ¿sí? Le vamos a poner un número de teléfono, ¿sí? Etcétera. Entonces, noten que la plantilla ya está lista para descargar, modificar, y aquí ya podemos ir poniendo qué es lo que estamos vendiendo, ¿no? Material de escritorio, no sé. Y aquí le vamos a poner que cuesta 500. Y fíjense ahí, la factura ya genera el subtotal, el coste total, de forma correcta. Bien, si aquí podemos poner un valor impositivo, aquí otros costes, aquí podemos poner más otro material, y aquí le ponemos un precio. ¿Ven? Entonces la factura ya está lista para hacerle algún cambio. Aquí pueden modificar lo que ustedes quieran. Y cuando ya lo tengan listo, aquí a nombre de Pérez, vamos a poner la dirección, solamente el teléfono, así. Y en la descripción del producto podemos poner, eh, y fíjense que cuando ya queremos mandar a imprimir la factura, ya está lista para mandarla a imprimir. Entonces, esa conveniencia tienen las plantillas. Ya son aplicaciones predeterminadas, hechas y estilizadas, que nosotros podemos abrir, adecuar y reutilizar. ¿Sí? Habíamos hecho esto en Word con los currículums, ¿no? En los currículums nosotros podíamos ir diciendo cómo utilizar una plantilla para modificarla y en base a eso sacar el currículum. En aquí algo muy similar si queremos sacar una factura. Si queremos sacar, por ejemplo, un planificador. A ver, aquí tenemos planificadores donde con diagramas de Gantt, con tablas o con cualquier tipo de estructura que ustedes ven acá, podemos generar cualquier tipo de gráficos. Aquí está un planificador que basado en un conjunto de datos por regiones, pueden mostrar cuál es la cantidad de gastos y previsiones que se van a planificar. ¿Lo ven? Y en base a esto va a generar este tipo de gráficos de previsiones mensuales. Muy interesante, ¿no? A todos los que utilizan este tipo de información de planificación, les puede servir. ¿No? Ahí tenemos las agencias, bueno, los agentes de ventas, las regiones, categorías. Nosotros podemos ir cambiando estos datos y reutilizar la funcionalidad que está aquí para generar este tipo de gráficos en la herramienta Excel.
Si nosotros no manejamos euros, como acá, simplemente lo cambiamos por bolivianos y ya está. Ahí está. Aquí tenemos bolivianos, tenemos euros, tenemos diferentes tipos de monedas y con eso nosotros podemos ir utilizando este tipo de numeraciones. ¿Ven? Podemos modificar eso y reutilizar su funcionalidad. ¿Qué más se pueden hacer con las plantillas? También podemos hacer otros tipos de datos como calendarios, ¿no? Un calendario académico para planificar en nuestra institución, nuestra unidad, lo que queremos, y ahí vamos a ir anotando qué nos toca hacer en cada mes, etcétera. Ven, entonces de esa forma ustedes pueden ir generando distintos tipos de datos y también irnos a distintos tipos eh, de calendarios. ¿Lo ven? Ahí tenemos varios tipos generado para distintas fechas. Hay muchas aplicaciones ahí. Lo interesante de acá es que nosotros debemos ir buscando y puede que nosotros tengamos alguna que nos interese. Por ejemplo, a mí me interesa mucho las tablas de amortización. Por ejemplo, si ustedes quieren, aquí, esta es una aplicación muy interesante. Si ustedes quieren sacar un préstamo de un banco, ¿no? Y a ver, aquí, por ejemplo, le decimos 20,000, ya sea euros, dólares o bolivianos, lo pueden hacer aquí. Vamos a utilizar acá con el símbolo del dólar, donde tenemos aquí los Estados Unidos, ahí está, 20,000 dólares, no importa el formato, la idea es que es ahí. ¿Qué tasas de interés te ofrece el banco? Si no me equivoco, es el 6% de crédito de vivienda, vivienda social, o algunos bancos prestan hasta el 23% anual, ¿no? Así. Y te están diciendo en cuántos años quieres pagar. Muy bien, en 10 años, desde qué fecha hasta qué fecha, y aquí a ti ya te sale la información de cuánto vas a pagar. Vamos a cambiar este formatito aquí para que tengamos mejor idea. Y me dice que tienes que pagar cada mes 427 dólares, ¿no? En 120 pagos que vas a realizar. Esto vas a pagar de intereses y este es el coste total del préstamo, ¿no? Los 20,000 dólares más los 31,000 dólares de préstamo. Bueno, siendo reales, cuando prestamos de un banco a esas cantidades, esa es la cantidad de dinero que nos prestamos. Y en créditos más económicos como el de vivienda social, creo que es de 6%, esa es la cantidad de intereses que se ganan, ¿no? Por eso los bancos prefieren dar más créditos comerciales que hacer caso a créditos de tipo social, ¿no? Por la ganancia. Entonces, esta aplicación es muy útil. Ustedes pueden utilizarla, pueden descargarse ello. Aquí inclusive les genera su plan de pagos, ¿no? De los 120 pagos que van a realizar, ya está programada la hoja para que ustedes puedan imprimirse este plan de pagos y darse cuenta en qué fechas van a pagar esos montos, ¿no? Muy interesante. Así como estas aplicaciones hay en Excel. Ustedes solamente abren las plantillas y ahí van a tener distintos tipos de aplicaciones. Muy bien. Bien, por último vamos a examinar lo que son la funcionalidad de correspondencia en Excel. ¿Sí? Hay veces que nosotros necesitamos, por ejemplo, en esta acta de notas, ¿no? Si ya tenemos aquí un conjunto de datos, ya sabemos la nota final de cada estudiante, mmm, generalmente lo que después de esto ocurre es que tenemos que generar el boletín personal de cada uno o mandar una carta indicando estas son las calificaciones de su estudiante, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que generalmente hacemos?
Lo que se hace es abrir Word. Voy a abrir Word acá en un documento en blanco. Aquí está. Aquí voy a utilizar una plantilla también para hacer una carta. Creo que tengo una por aquí. Ya listo. Vamos a usar esta. Aquí vamos a poner el nombre de nuestra institución. Sí, vamos a poner aquí una dirección. Ya, listo. El resto de datos lo vamos a obviar. Aquí podemos ponerle una fecha, la fecha de hoy. Y aquí, ya, bueno, aquí es donde ya empezamos a querer poner contenido a nuestra carta. Bien, en este caso, yo quiero poner acá em, algún nombre del estudiante, ¿no? Distinguido, y aquí le voy a poner un nombre del estudiante que le corresponde, y sus paternos, sus apellidos, bueno, su primer apellido, etcétera, todo allí. Bien. Seguido de eso voy a poner acá, estimado o distinguido. Vamos a poner el nombre. Aquí le vamos a poner, le comunicamos en el módulo. ¿Sí? Las siguientes calificaciones. Aquí vamos a crearnos un conjunto de datos donde vamos a mostrar, por ejemplo, bien, aquí le vamos a mostrar, por ejemplo, la nota de, aquí está, la nota del primer parcial, el segundo parcial, el examen final y su nota final. Toda esta información quiero mostrársela acá, pero se la voy a mostrar así, en este tipo de esquema. Y aquí al final le voy a agregar su nota literal. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a suponer que esta es la carta donde nosotros queremos notificarle esto. Y incluso también podemos poner acá, por lo tanto, la asignatura, usted ha aprobado, reprobado, no sé, lo que necesitemos poner, ahí lo vamos a denotar. ¿Listo? Y esta es la estructura de mi carta y esto cuando lo quiera mandar a imprimir va a salir algo así, ¿no? Ya de aquí puedo agregarle otras cosas como insertar un logotipo, bueno, eso ya depende del formato de una carta que tengamos, ¿bien? Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de, de dato que tengamos allí para hacer este documento. Bien, voy a poner esto detrás del texto, así. Y listo, le voy a poner un poco de transparencia. Ya está. Bien, entonces, yo tengo en este caso ya mi documento, esta es la nota, y lo que me piden es que genere esto para cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso tendría que sacar 53 notas, indicando a cada uno cuál es la calificación que ha obtenido. ¿Cómo hago eso? Bien, primeramente, obtengo los datos que requiero con sus encabezados. Entonces, todo esto de acá
todo el conjunto de datos, me lo voy a copiar, ¿bien? Y en un nuevo documento, en un libro en blanco, lo voy a pegar como valores, ¿ya? Solo me interesan los valores, no me interesan los formatos, ¿bien? Y fíjense ahí, pues, aparecen toda la información con solamente valores. ¿Listo? A este archivo lo voy a guardar en la misma carpeta donde estoy trabajando, pero para que lo distingamos, lo vamos a llamar a este archivo UPEA. ¿Bien? Así, lo vamos a llamar UPEA. Entonces, el archivo es UPEA y tiene formato de Excel. Ahora, a este documento que he creado, que es donde tiene el formato y todo eso, lo voy a llamar, está muy grande esto, a este documento que ya tiene todo el formato y el contenido, a este lo voy a guardar y a este también lo voy a guardar en la carpeta donde estoy trabajando. Está en el mismo lugar, pero ya no se va a llamar, bueno, y también que se llame UPEA. Bien, pero ya no va a ser con el tipo Excel, sino va a ser documento de Word. Entonces ya tengo los dos documentos UPEA dentro de esa misma carpeta. Bien, aquí está. Tengo el archivo UPEA en formato de Word y el archivo UPEA en formato de Excel. Listo. Entonces, lo que yo quiero hacer es combinar estos dos archivos para que me genere varias cartas a la vez. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a Word, en la pestaña correspondencia y le hago un clic en iniciar combinación de correspondencia para cartas. Muy bien, le hago un clic y ya está. En este momento, mi documento está preparado para algunas condiciones. La primera, que seleccione destinatarios. ¿De dónde voy a obtener la lista? Voy a usar una lista existente. ¿Y dónde está esa lista? Donde estoy trabajando actualmente, en mi carpeta ofimática 13, y el archivo se llama UPEA y está en Excel. Muy bien, le hago un clic en abrir y me dice acá que hay una hoja, la hoja 1, donde hay datos. ¿Quieres usar esa? Me dice sí. Le hago un clic en aceptar y en este momento ya está vinculado mi archivo UPEA en formato Word con el archivo UPEA en formato Excel. Ya están vinculados, ya se conocen entre sí. Ahora yo puedo utilizar los datos que están en un campo e incrustarlos en Word. ¿Cómo se hace eso? Aquí tenemos las opciones de insertar campo combinado. Entonces, si aquí quiero mostrar el nombre del estudiante, lo quito y aquí inserto el campo primer apellido, segundo apellido, y si quiero al principio puedo agregar, por ejemplo, los nombres. Entonces, aquí estoy armando, por ejemplo, un conjunto de datos, ¿no? Quiero que diga acá, distinguido, nombres, primer apellido, segundo apellido. Bien. Luego, más abajo, aquí tengo espacio para mostrar el primer parcial. Muy bien. Voy a mostrar ahí el primer parcial. Aquí tengo espacio para el segundo parcial. Muy bien. Inserto el segundo parcial. Aquí tengo espacio para el examen final. Muy bien. Examen final. La nota final termina estando acá. La nota final la voy a insertar acá. Nota final. Si quiero poner el literal de mi nota final, muy bien. Acá abajo voy a poner, bueno, no hemos puesto literales en nuestra acta, ¿no? Okay, lo vamos a omitir esto del literal. Y aquí terminamos diciendo, por tanto, usted ha aprobado, reprobado, ¿qué ha pasado? Muy bien, vamos a poner ahí el campo de observaciones. Ahora fíjense lo que va a pasar cuando haga clic en este siguiente botón que es la vista previa. Cuando le hago un clic allí, ya arma los valores de acá con los datos de la hoja de Excel. Fíjense que el primer registro
era justamente este, ¿no? Aguilar Pazzi Daniel y tiene nota final de 69. Ahí está, Daniel Aguilar Pazzi con nota final de 69 y él ha aprobado. ¿Ven? La siguiente persona va a ser Andrea Alcócer con 81 de nota. Entonces, para ir al siguiente, aquí tengo al lado de la vista previa un clic en esta flechita y me sale, ¿no? Andrea Alcócer con nota de 81 que ha aprobado. La siguiente y me va a salir Anita Marcela. Notan, aquí Áñez, la número 4, ha reprobado. Ahí está, Leticia Áñez López y tiene nota de 47, por lo tanto ha reprobado. ¿Lo ven? Entonces, nosotros podemos ir armando este tipo de correspondencias para todo. Para lo que nosotros queramos, podemos armar un documento así, que va a ser el origen de los datos y que se van a mostrar acá en este dato. Me han preguntado cómo yo puedo hacer o utilizar esta funcionalidad para generar, por ejemplo, correlativos de notas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener algún tipo de notas como estas y siempre ponemos en la parte superior, ya sea derecha o izquierda, un CITE, ¿no? Un CITE que diga, o sea, UDA, posgrado, y aquí queremos poner un número, ya le voy a poner aquí XXX y listo. Y queremos que controle en este XXX un correlativo para enviar la nota. Entonces ustedes pueden modificar esto y agregamos aquí, por ejemplo, al final un correlativo. ¿Sí? Y en este correlativo ya podemos, a ver, está aquí. Aquí generamos en el correlativo algún número de nota. Por ejemplo, el 0006 quebrado 2022, algo así. Y listo. Vamos a ver si esto genera, no genera correctamente. Vamos a armarlo a esto en base a números más bien. Con una sencilla fórmula. Como este es el número que queremos vulnerar, vamos a poner aquí que sea igual a este numerito que está aquí. Ahora sí, esto le vamos a decir que es igual a este número que está acá, combinado con esto. Y listo. Digamos que este es el número de correlativos que queremos generar en nuestra acta. Muy bien. Imaginemos que es esto. Entonces, a este archivo origen le hacemos clic en guardar. Ya tenemos guardado el correlativo. Volvemos a Word. A este documento lo cerramos, guardándolo obviamente. Y volvemos a abrir el documento en Word, que es el que se llama UTEA. Ahí me dice, ¿quieres sacar origen de los datos de este Excel? Sí. Quiero seguir trabajando con él. Y aquí quiero agregarle un correlativo. Entonces me voy a correspondencia, inserto el campo correlativo y ya aparece ahí el número de correlativo que se va a generar. ¿Lo ven? Entonces ustedes pueden generarse ahí correlativos, notas, números, lo que ustedes quieran. Y cada carta puede tener incluso su contenido, ¿no? Si ustedes pueden ya estructurar el resto del documento, lo pueden hacer. Aquí soporta cualquier cantidad de datos. Si quieren pueden poner el contenido de una nota, pueden poner alguna observación, los destinatarios, todo lo que ustedes quieran pueden guardarlo ahí e invocarlo acá para que aparezca en su formato de Word. ¿Lo ven? Entonces las combinaciones por correspondencia funcionan así. Pero no termina ahí. ¿Qué tal si yo después de esto quiero mandar a imprimir todo esto, ¿no? Imaginemos que tengo los
A ver, vamos a ver. Tengo las 53 notas. Y si quiero mandarlas a imprimir, me voy a esta opción que dice finalizar. Y ahí en la segunda opción que dice imprimir. Y lo que va a hacer es, cuando haga clic en imprimir todos, va a mandarme a la impresora que tengo seleccionado en Word. Bien, antes de mandar, yo voy a seleccionar mi impresora para que lo guarde en PDF, por ejemplo. ¿Listo? Ahora fíjense, voy a mandar a imprimir todos los registros. Ahí está, me sale la impresora. Y bueno, en este caso me está generando un archivo PDF. Si ustedes seleccionan una impresora normal, obviamente les va a mandar ahí a la impresora. Voy a llamar a esto UPA también, pero está en PDF. Y bien, con ese sencillo paso ya manda a la impresora para que todo se imprima de golpe. ¿Listo? Y con eso se ahorra en el trabajo de estar yendo a la siguiente carta, imprimir, siguiente carta, imprimir. Ahora, si quieren algo así, también en finalización tienen esta opción. A ver, esperemos a que esto se cierre. Sigue generando el documento. Voy a cancelar. Ya, listo. Si ustedes quieren, también pueden seleccionar esta primera opción que dice editar documentos individuales. Vamos a seleccionar todos. Y fíjense lo que hace. Se crea un nuevo documento en Word, ¿no? Que dice cartas 1 y ya tiene llenado en la primera hoja la primera nota. En la segunda hoja, la segunda nota. En la tercera hoja, la tercera nota. Y así va creando, en este caso, 53 hojas, cada uno con la nota de cada estudiante. Ya esto ustedes lo pueden guardar, hacer una modificación por aquí, mandar a imprimir ciertas hojas, ya depende de cada uno. Pero así funciona la impresión por correspondencia en Word y en Excel. ¿Bien? Se puede utilizar ambas herramientas para combinar sus funcionalidades. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? Muy bien, voy a pasar a explicar entonces cuál es la actividad evaluativa para ambos. En primer lugar, como les había mencionado, la primera actividad evaluativa del módulo era crear un acta de calificaciones. Ahora que hemos acabado el contenido, ustedes pueden crear ya un acta como ustedes quieran, ¿no? Con formatos, fórmulas, funciones, formatos condicionales, reglas de validación, ¿no? Aquí no me dejaba poner nota de 50, por ejemplo, ¿no? Esa es una regla de validación. Pueden agregarle totales de conteo, gráficos que muestren esos conteos, etcétera. Ya la inspiración es suya, solamente traten de contemplar que tenga esto, 9 columnas de datos o más para que se utilicen en, en su acta, ¿no? Aquí hemos creado como 10 columnas de datos. Si quieren, ustedes pueden agregarle más calificaciones y otras cosas más. También que tenga 30 filas de datos o más, ¿no? Aquí hemos creado un conjunto de 53 filas. Con que ustedes hagan 30 es suficiente. Y que tenga un logotipo, una cabecera, todas sus celdas formateadas y que esté preparado para imprimir en tamaño carta y en posición vertical. Muy bien. Entonces, cuando ustedes manden a imprimir, tiene que aparecer así, ¿no? Listo para mandar a imprimir con la repetición de encabezados y todo como hicimos en la primera sesión. ¿Notan? Entonces ahí ustedes van a ir practicando y demostrando lo que hemos ido aprendiendo en estas sesiones. También hay una segunda actividad que es el gráfico de datos, que es muy similar a la actividad. Lo único que tienen que hacer es que, ya que hemos visto acá una diferente cantidad de... ¿dónde está? Aquí. Ya que hemos visto en la sesión de hoy cómo crear gráficos, ¿no? De distintas formas,
El trabajo es que ustedes puedan crear un gráfico que tenga 5 columnas de datos o más para que se muestre en el gráfico. Bien, aquí nos hemos creado como 7 columnas, ustedes necesitan 5. Aquí es la diferencia, aquí tienen que tener 10 filas de datos o más para que se muestre. Solo hicimos 3. Ustedes pueden poner aquí, no sé, nombres de profesores si quieren, pueden poner distintas unidades educativas, lo que ustedes quieran, ¿no? La idea es que sean 10 datos y en base a eso generen un gráfico así. Cualquier tipo de gráfico. La idea es que lo creen. Pero tiene algunas otras condiciones más. Para el gráfico, su libro tiene que tener 2 hojas, 2 hojas. Una para la tabla de datos y otra para el gráfico. Si quieren pueden tener más hojas con gráficos, no hay problema, pero deben tener una hoja con tabla de datos y otra para el gráfico. Entonces, en resumen, ustedes tienen que hacer una tabla así, se crean un archivo nuevo si quieren, Excel, pegan estos valores, ahí pueden sacar los totales si quieren, no hay ningún problema. Ahí está. Vamos a sacar totales por acá. Vamos a sacar igual a promedios por acá. Así. Listo. Y con estos datos me dice que tienen que tener una hoja de datos para la tabla y otro para el gráfico. Si ustedes quieren, pueden utilizar o graficar acá algún tipo de gráfico de estos. Vamos a utilizar este combinado, que me parece ahí. Y como dice otra hoja, les sugiero que hagan clic derecho, mover gráfico y hagan clic aquí donde dice hoja nueva. Bien, entonces aquí van a tener sus datos. Ay, no, perdón. Cambiar nombre, datos. Van a estar aquí y el gráfico va a estar aquí. ¿Lo ven? De esta forma, ustedes ya a esto ya le pueden dar, como indica de más abajo, la hoja de la tabla de datos debe tener un logotipo, una cabecera y todo ello, dice. Entonces me puedo ir copiando de acá esta cabecera de aquí y ponerlo en mi gráfico de acá. Listo. Y ya, bueno, ya se lo dejo a ustedes la forma en la cual vayan, eh, ya les dejo a ustedes la forma en la cual ustedes vayan poniendo más formato a esto, etcétera. Bien. Es muy importante que su nombre vaya en las tareas, bien, porque hace eso por lo menos voy a saber de quién corresponde. ¿Ya? Y el resto, bueno, ustedes ya le ponen un formato, lo ponen bonito para que aparezca correctamente. Muy bien. Entonces, ¿se entiende la tarea? Ese es el objetivo de ella. Bien, ahí lo voy a dejar. Y ustedes ven qué otros formatos más le pueden poner con tiempito. Listo, cuando ya tengan su tarea hecha, ¿no? Lo que me interesa es ver acá un gráfico. Bueno, al gráfico también le van a poner, ¿no? Algún título tal vez, ¿no? Un reporte de calificaciones. Pueden poner aquí qué más va a tener. Pueden tener una tabla de datos. Como ya tienen más espacio, pueden poner otros tipos de datos allí. Bueno, estos datos son muy grandes. Vamos a utilizar los datos de origen que habíamos creado. Ahí está. Con eso es suficiente. Y mi gráfico ya se genera así. Le doy otro estilo, el que yo quiera. Así oscuro para que se note. Y
Y bueno, ya ustedes verán qué otros formatos más le ponen, qué otros tipos de datos más, tal vez algún color, ya depende de ustedes. La idea de la tarea es que hagan esto. Un conjunto de datos con mucho más, más trabajado el formato y el gráfico igual, con mucho más trabajo, ¿no? Ojo, ustedes pueden ir aquí aumentando con estas opciones que están en inicio, los tamaños de fuente, las letras, a lo que ustedes quieran. Bien, seleccionan, clic en cualquier objeto, le hacen un clic así en el tamaño de fuente y va a ir aumentando para que ustedes, hasta que ustedes crean que sea necesario. ¿Ven? Entonces ahí ustedes pueden poner colores, pueden poner otros tipos de formatos y van a aparecer ahí de forma automática. ¿Ven? Aquí lo podemos aumentar igual. Tamaño, el color azul para decir que es de ahí. Y aquí lo propio, ¿no? Aquí aumentamos el tamaño, color amarillo y ya está. Bueno, entonces ustedes ya definen cómo quieren hacer su gráfico. La idea es que tengan una pestaña de gráfico, otra de datos y esto se lo guardan para que envíen la tarea. Bien, a esto le voy a llamar tarea 2 Excel. Y listo. Ahora, ¿cómo envían su tarea? Como siempre, ¿no? Hacen un clic acá. Bueno, antes de eso, vamos a entrar como si fuéramos estudiantes. Entonces, ustedes buscan aquí en Excel la tarea número 2 de crear un gráfico de datos. Les dice que no está entregado. Hacen clic en agregar la entrega. Aquí les aparece esta flecha azul. Y a esa flecha azul le mandan la tarea 2. Y listo, guardar cambios. Pueden poner el nombre que quieran, no hay ningún problema. La idea es que dentro del archivo este es su nombre, ¿ya? Y el archivo puede llamarse como ustedes quieran. Y ahí está, enviado para calificar, cuándo se ha enviado y el plazo de presentación de la misma. ¿Ven? Así sencillo, no necesita ser muy complicado. Lo que yo quiero es que el archivo lo hagan ustedes. ¿Bien? Lo hagan ustedes. Y hay una tercera actividad de Excel que es el compartir algún archivo útil en Excel. Ya hemos visto las aplicaciones, ¿no? Ya hemos visto que podemos hacer calculadores de préstamos, podemos hacer una factura, podemos hacer calendarios académicos, lo que sea. Entonces, la idea de acá es que puedan subir o compartir en el foro un archivo útil que pueda hacerles de utilidad al resto de los participantes. Entonces, si yo quiero compartir, por ejemplo, esta calculadora de préstamos, a la cual yo ya he adecuado sus cantidades a dólares, entonces yo voy a guardar este archivo, lo voy a guardar acá en mi misma carpeta y le voy a llamar eh, foro calculadora de préstamos. ¿Listo? Y quiero compartir este archivo con el resto del foro. Muy bien. Le hago un clic aquí donde dice foro de archivos útiles. Me dice añadir un nuevo tema. Le hago un clic ahí. Y luego clic en este botón que dice avanzar. Le hago un clic ahí. Y aquí empiezo a escribir qué es lo que quiero compartir. Voy a compartir una calculadora de préstamos en Excel. Bien, y esta calculadora permite visualizar datos de o cuotas de un préstamo según la cantidad, el plazo y las fechas. Bueno, ustedes pueden ponerle más detalle, ¿no? Si quieren, pueden sacar capturas de pantalla también
¿no? Saquen una capturita de pantalla ahí de lo que quieran mostrar. Y aquí simplemente después de sacar la captura, lo pegan y listo, ¿no? Ahí va a aparecer esto. Como ustedes quieran. Lo más importante del foro, no se olviden, es que compartan en este sector de la flecha azul el archivo. Fíjense que aquí está mi calculadora de préstamos. Eso es lo que yo quiero compartir. Esto es lo que más importa. Bien. Y una vez que ya tenga el archivo ahí compartido, lo envío al foro y ya está. Entonces, si ustedes entran al foro, van a ver ya este tema que he publicado yo. Ustedes van a entrar, van a poder ver la descripción, van a poder hacer un clic aquí y descargarse este archivo y de ahí me responderán, es muy útil o no, algo está incorrecto ahí, hay que modificar. Cualquier opinión la ponen ahí, no hay ningún problema. La idea de este foro es compartir distintos criterios. Muy bien. Esta tarea también tiene, bueno, esta actividad también tiene puntaje que se va a, a ir a su calificación final. Entonces, ya tienen esas 3 actividades confirmadas para estos días. En relación a plazos, no hay ningún problema, como tenemos todavía la siguiente semana para cumplir, para hacer PowerPoint, ¿no? Desde el lunes vamos a empezar PowerPoint. Vamos a dar un poquito más de plazo, así que no se preocupen con relación al 6 de junio, ¿ya? Siempre voy a ir viendo qué otros plazos más les podemos dar para que entreguen las tareas en las cuales se han retardado, ¿ya? Pero la idea es que la siguiente semana, como ya es PowerPoint, acabemos todo. Muy bien, ya no deberíamos tener pendientes la siguiente semana, cosa que terminemos el curso el 12 de junio y ya el 13 de junio ya podamos iniciar su proceso de certificación. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Muy bien. Les agradezco por estar presentes en la sesión del día de hoy. Nos vemos el día lunes ya con PowerPoint, mismo horario, y, y obviamente la última semana de actividades o de sesiones virtuales del curso. Muy bien. Muy buenas noches. Nos vemos entonces el día lunes con el tema de PowerPoint. La grabación de esta sesión la subo dentro de 1 hora en la plataforma. Que pasen muy buenas noches. Es- Buenas noches, gracias. Gracias, Lice. Buenas Luego. noches a Buenas noches, ustedes. ingeniero, gracias. Buenas noches, Buenas ingeniero. Gracias. noches. Buenas noches. Hasta el Buenas lunes. noches, ingeniero. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Vayan practicando, por favor. La práctica es muy importante. Muy bien. Hasta el lunes.